Capítulo 4. Sistemas de creencias y creencias núcleo. En ocasiones, la limitación que una persona experimenta procede de todo un sistema de creencias y no de una creencia solamente. En estos casos no podemos trabajar con una creencia puesto que se presentan múltiples creencias alimentándose una de otras. Cuando esto ocurre, necesitamos retroceder y examinar el sistema de creencias en su totalidad. La limitación puede también venir de un nivel más profundo, que podríamos llamar la creencia núcleo, mucho más profundo que el nivel donde se originan las creencias sobre las aptitudes, cualidades o capacidades. Así que tendrás que retroceder y preguntarte cuál aquí es la creencia verdaderamente limitante. ¿Es esta en la que estoy trabajando o es aquella otra con la que me doy de cabeza cada vez que intento hacer algo? Como dijo Albert Einstein, las cosas deben hacerse tan sencillas como sea posible, pero no más. En otras palabras, si para lograr algo se necesita precisión y tiempo, pues eso es lo que se necesita. Ese es el compromiso y esa es la inversión que hay que hacer. Intentar descubrir un atajo para cambiar algo importante y sofisticado no es necesariamente la estrategia más apropiada. Poner una tirita de esparadrapo sobre una herida infestada tan solo causará más problemas. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. Si lo que se necesita es una tirita de esparadrapo, pues úsala perfectamente. Pero si hay una infección, entonces será necesario tratar el sistema inmunológico con antibióticos, ni más ni menos. Esto es importante en la PNL. No estoy diciendo que todo deba ser complicado y necesitar mucho tiempo. Pero a ciertas cosas vale la pena dedicarle algún tiempo y vale la pena hacerlas impecablemente y en su totalidad. Ahora bien, ¿cómo detectas una creencia núcleo? O sea, ¿cómo se sabe cuando estás ante una creencia importante? ¿Cómo encuentras esa creencia para poder empezar? Bueno, no siempre es posible llegar y preguntar, bueno, ¿y cuál es la creencia núcleo que te está molestando? ¿Cómo sabemos que una creencia es la creencia núcleo justamente? Se dice que el cambio de creencias es como la receta para hacer el estofado de tigre. El paso número 1 tienes que atrapar al tigre, esa es la parte difícil. El resto es sencillo, como cualquier otro estofado. Ahora, un poco que para darle forma a esto vamos a definir lo siguiente. Las creencias núcleo nos permite decir quiénes somos. Por ejemplo, al decir soy hombre o soy mujer. Aunque parezca una verdad obvia, es una creencia fundamental. Más que una verdad, se trata simplemente de una creencia, ya que hay personas que siendo hombres biológicamente creen que son mujeres y viven como tales y viceversa. Por lo tanto, la afirmación sobre nuestro género es una creencia. Al ser una creencia núcleo, pues no la cuestionamos y la damos por supuesta. Esta nos da estabilidad como personas y nos permite a partir de allí construir y proyectarnos como seres humanos. Ahora, sobre esta afirmación y creencia básica es que se asientan otras creencias centrales tales como, por ejemplo, soy heterosexual y me gustan las mujeres, o soy gay y me gustan los hombres, hablando ya en términos, utilizando este mismo ejemplo. Si las creencias núcleo son puestas en duda, pues se genera una sensación profunda de inestabilidad y angustia, porque todo lo conocido pasa a ser cuestionado. Es como si se movieran los cimientos de un edificio, pues toda la estructura se mueve. Por eso cuando una persona se cuestiona sobre su orientación sexual es frecuente que se angustie, mucho más aún cuando se cuestiona su género. Recordemos que uno de los factores que generan más estrés es la incertidumbre. Por eso no saber algo central respecto a nosotros mismos puede ser tan angustiante. Ahora, como ejemplo de creencias núcleo, podemos decir que es muy común que las personas se angustien y estresen mucho cuando no saben cuáles son las reglas del juego o no sepan aspectos importantes de su vida. Cuanto más relevante y nuclear sea lo incierto, pues más angustia va a generar. En las relaciones afectivas, por ejemplo, es importante para reducir la incertidumbre y hacer predecible dicha relación. Digamos que establecer ciertos parámetros y reglas de funcionamiento. Por eso necesitamos ponerle un nombre a la relación, ya sea que somos novios, amantes, amigobios, amigos con derecho, etc. Habitualmente, cuando no sabemos bien qué tipo de relación tenemos, pues el nivel de incertidumbre aumenta y puede transformarse en un foco emisor de estrés. Si no se sabe bien quién es el otro para nosotros y qué tipo de relación tenemos, tampoco queda claro qué tenemos que esperar del otro o qué se espera de nosotros mismos respecto a dicha relación. Ahora, existe una técnica en la programación neurolingüística llamada cambiar la historia personal, en la que se envía un recurso al pasado de una persona. Generalmente es una aptitud que la persona no tenía siendo niño, pero que ha desarrollado ya de adulto. Sin embargo, la situación con la que nos encontramos aquí no es de las que se solucionan cambiando aptitudes.
porque el asunto no es un recurso necesario para el individuo, sino un recurso necesario para el sistema. Aquí necesitamos sanar la relación, no solamente a los individuos. Y entra el tema de la impronta. Una impronta no es solo un suceso traumático de tu experiencia personal. Una impronta es una creencia y una experiencia que modela identidades. No tiene necesariamente que ser traumática, es una reflexión de tu propia identidad. La palabra impronta se la debemos a Konrad Lorenz, quien estudió el comportamiento de los patitos desde el momento en que salen del cascarón. Por ejemplo, Lorenz descubrió que cuando los patitos salían del cascarón durante un día aproximadamente buscaban una figura materna. Los patitos tienen una única submodalidad particular para definir a su madre. O sea, todo lo que debe hacer la madre es moverse. Si algo se mueve, pues el patito lo sigue. Por ejemplo, los patitos seguían a Lorenz mientras él caminaba. Aproximadamente un día después habían terminado ya la improntación de su madre. Acabado el periodo de improntación, si les traían a su verdadera madre, pues la ignoraban completamente y continuaban siguiendo a aquel caballero austriaco. Por eso le seguían los patitos. Cuando se levantaba por las mañanas, en lugar de hallarse fuera de su nido, estaban todos acurrucados en el portal, alrededor de las botas de este caballero. Incluso se improntó a uno de los patitos con la idea de que su madre era una pelota. Empujaban la pelota hacia todos lados y el patito evidentemente la seguía. Cuando el patito, que pensaba que la pelota era su madre, se convirtió en adulto, no cortejó ni se apareó con otros miembros de su propia especie. En lugar de ello, desarrolló un comportamiento de cortejo y trató incluso de aparearse con cualquier cosa redonda que se encontraba. Esto demuestra que cuando el patito creció, la impronta de su madre se transfirió a la impronta de una pareja. Pienso, al igual que Lerby, que hasta cierto punto esto ocurre también en los seres humanos. Si un padre, por ejemplo, abusa físicamente de su hija, esta impronta creará, cuando ella crezca, un patrón súper interesante. Independientemente de lo que ella desee hacer o de lo que lógicamente conozca, se va a involucrar con frecuencia en relaciones abusivas, porque esa impronta es como el arquetipo que le marca cómo debe ser su relación con un hombre. Igualmente, si una madre abusa físicamente de su hija, cuando ésta crezca terminará de algún modo abusando de sus propios hijos y se odiará por ello, pero no sabrá por qué. Esto significa que nuestras primeras experiencias no solo afectan a nuestros sentimientos, sino también crean modelos muy profundos para las relaciones futuras. En ciertas situaciones de la vida, el individuo será irresistiblemente atraído a seguir ese modelo. Le guste su papel o no, puede ser quizás el único que tiene. Dentro del mismo modelo pasará a ocupar la segunda posición, de algún modo adoptará ese segundo papel. Otro ejemplo de la gran fuerza que este profundo modelo tiene es el de una mujer que tenía cáncer de garganta. Se hallaba en un profundo tormento dentro de su proceso de recuperación y finalmente estalló. Siento como si me hubieran llevado mi garganta lejos de mí. Mi cuerpo no es mío. Se logró que centrara su atención en esa sanación y que recorriera su historia hacia atrás. De repente regresó hasta un recuerdo muy temprano y de este modo lo describió ella. Soy una niña pequeña y mi madre me está sujetando y me está sacudiendo. Pero toda su fisiología, cuando decía esto, era la de la madre agresiva y no la de la niña indefensa. Su voz estaba llena de odio y violencia, o sea, no está retrocediendo hasta ser una niña pequeña. Con este comportamiento estaba retrocediendo hasta ser la madre que sacudía a la niña. Este tipo de experiencias no se puede resolver llevándole un recurso solo a la niña. Toda su neurología está organizada alrededor de la madre y ella se convierte en la madre. Un cambio de historia típico no funcionaría aquí. Habría, incorporado el papel de la madre a sí mismo. Nos guste o no, incorporamos en nosotros mismos los papeles que aprendemos de otras personas significativas. Los psicoanalistas llaman esto la identificación con el agresor. Al fin de construir un modelo del mundo, también construimos modelos de otras personas significativas. Y al construir un modelo con diferentes papeles es posible que nos integremos a él. Especialmente si esas personas significativas tienen una influencia sobre nuestra identidad. Entonces esto puede convertirse en una organización muy poderosa en nuestra propia vida. Cuando somos niños nos identificamos con un cierto papel dentro del sistema familiar. Ahora, ¿qué sucede cuando nos convertimos en adultos? ¿Quiénes somos? Como me dijo una mujer que había sido físicamente maltratada por su madre, cuando era pequeña y recordaba esos sucesos, siempre me identificaba con la niña. Tenía miedo. Hoy que soy adulta, cuando lo recuerdo, me es más fácil identificarme con la madre. Ya no puedo ser la niña, por lo que experimento odio y cólera al mismo tiempo que miedo. Soy una adulta. Ahora soy la madre y soy la niña.
Lo que quiero decir es que el enemigo no son las personas que se encuentran atascadas en un sistema disfuncional. No vamos a resolver el abuso abusando de los abusadores. Solo habríamos, digamos que lo mismo que ellos. El enemigo aquí es el sistema, es la relación entre ellos. Y no puedes asesinar una relación o dispararle con una pistola, eso no se resuelve así. La cuestión no es culpar para llevar la culpa a otro lugar. La cuestión es qué es lo que va realmente a resolver esta situación disfuncional. Haciendo una especie de resumen de esto de la técnica de la reimprontación, que es bien importante, debemos recordar que la improntación es una experiencia significativa o una secuencia de experiencias del pasado en la que la persona formó una creencia o un grupo de creencias. La experiencia de improntación con frecuencia genera también un remodelado inconsciente de otros individuos significativos. El propósito de la reimprontación es encontrar los recursos necesarios para cambiar las creencias y actualizar los modelos que se formaron. No se trata solo de resolver los temas emocionales, como ocurre con la técnica de la PNL del cambio de la historia personal. Para cerrar este capítulo, hagamos un ejercicio de visualización. Toma cualquier lucha, cualquier conflicto o síntoma que tengas en el presente. Colócate en la línea de tiempo y desplázate mentalmente hacia el momento del pasado donde surgió esa improntación. Encuéntrala y también encuentra las creencias que construiste a partir de eso. Entonces retrocede hasta antes de la improntación y observa las relaciones claves de la improntación. Entender de manera consciente dónde, cómo y bajo qué circunstancias surgieron las creencias que hoy nos generan estas dificultades, estos conflictos o situaciones, será un punto de partida extraordinario para comenzar a transformar esas creencias que nos limitan. Y bueno amigos, hasta aquí este capítulo del día de hoy. Nos vemos mañana para seguir creciendo, creando y transformando nuestras creencias con programación neurolingüística.